Muy buenos días, tardes o noches, a la hora a la que se me está encontrando ahorita viendo este video. El día de hoy vamos a abarcar la primera parte de la primera sesión de este curso intensivo de cálculo diferencial para aquellos que no entendieron todo el temario de cálculo diferencial de este semestre. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre las funciones. Es importante saber qué son las funciones para poder comprender bien el cálculo diferencial. Las funciones son reglas de correspondencia que se encuentran asociadas a un valor de una variable, que a su vez esta variable pertenece a un conjunto de ciertos números. Este conjunto al que pertenece esa variable se le denomina como el dominio. Entonces también podemos definir la función como ese conjunto de términos y variables que están relacionados entre ellos de forma matemática para encontrar un valor en común. Entonces, en nuestro caso, las funciones que vamos a estar utilizando están asociadas al conjunto de los reales. Los reales sabemos que pertenecen a un intervalo de menos infinito, infinito, por lo que los reales son literalmente todos los números todos los números literalmente, con excepción de los números imaginarios, dado que los números imaginarios como tal no existen. Los números imaginarios requieren de una alternativa o requieren de ciertas propiedades extra para poder convertirse en un número real. Por lo tanto, no vamos a tocar para nada los números imaginarios en esta parte de cálculo diferencial. Después vamos a hablar sobre las reglas de correspondencia. Dado que sabemos que estas pertenecen a las funciones que pertenecen al conjunto de los reales, esta es una función real. Y de las funciones reales podemos sacar una de las funciones que más nos van a servir para encontrar las demás reglas de correspondencia, que es la función por regla de correspondencia de polinomios. En este caso escribimos nuestro polinomio, que sería a0 más a1 más a1x más a2x cuadrada, aquí es una, más a2x cuadrada más 1 punto más a la n de x a la n. Entonces esta es nuestra regla de correspondencia por polinomios, y a este tipo de función la llamamos polinomial. Polinomial. Entonces, este tipo de funciones vamos a denominarla más o menos como si fuera las raíces para nuestras demás reglas de correspondencia. Entonces, para poder saber las demás funciones o los demás tipos de funciones, decimos que ¿qué pasaría si n fuese igual a 0? Entonces, si n es igual a 0, agarramos del a1 hasta x a la n y las convertimos todas en 0. Por lo tanto, nos quedaría que la función de x es igual a 0. Cabe resaltar que en las funciones polinominales, todas las que son valores en a son valores de constantes que se ven asociados a una variable y van a afectar por completo el valor que nos dé al final la función. En nuestro caso, como verán, nada más tenemos una constante en nuestra función. Por lo tanto, esta se le denomina como una función de tipo constante. Entonces, ¿cuál es una de las propiedades de este tipo de funciones? Que no importa qué valor le des a x, siempre te va a dar el valor de a0. Por ejemplo, suponiendo que f de x es igual a 5, no importa cuántos números le pongas en el x de la f de x, siempre el resultado va a ser 5. Entonces, eso te forma algo que se llama una asíntota, que en geometría se ve como una línea recta que está paralela a uno de los ejes del plano cartesiano. Después tenemos la siguiente regla de correspondencia. ¿Qué pasaría si en este caso nuestra n fuese igual a 1? Entonces, nuestra f de x va a abarcar desde a0 hasta la x, que nos diría que sería a0 más x1, que esto lo denominaríamos como una función de tipo lineal. ¿Y qué es una función lineal? Pues una función lineal son, por ejemplo, esas funciones que nos dicen 2x más 1 o 3x más 5, por ejemplo. Y ese tipo de funciones tienen la característica geométrica de que se ven como líneas rectas, que ya sean en diagonales o en formas paralelas a los ejes, dependiendo de cómo se vea formada la función como tal. Después tenemos, ¿qué pasaría si n fuese igual a 2? Entonces tomamos desde 0 hasta x cuadrada, que nos dice que f de x es igual a a0 más x más a1 x1 más
a 2x2. Entonces, en este tipo de funciones ya su nombre se lo va a dar la potencia que tiene. Y la potencia es un cuadrado. Por lo tanto, decimos que esta es una función de tipo cuadrática. ¿Cuál es una de las propiedades de estas funciones? Bueno, pues este tipo de funciones gráficamente las podemos ver como parábolas. Parábolas que se encuentran ya sea de forma vertical o horizontal, o inclinadas, o de diferentes formas podemos ver este tipo de funciones de forma gráfica. Y aparte de que este tipo de funciones las podemos ver también como de segundo grado, y son por ejemplo como x cuadrada más x más 1, que eso es un binomio. Entonces, tienen muchas formas, pero pues siempre es una función cuadrática. Entonces, estas tres siempre van a partir de estas. Y podemos sacar de esta función polinominal más funciones de ese tipo. Pero para no extendernos 1000 años para abarcar todos los números, vamos a pasar a las siguientes funciones. Las siguientes funciones se desarrollan a partir de las propiedades de los números reales. Los números reales tienen muchísimas propiedades, propiedades que están en las adiciones, en las sustracciones, en las multiplicaciones y en los cocientes, inclusive raíces también, de tipo logarítmicas y de tipo trigonométricas. En nuestro caso, vamos a hablar solamente de 3 tipos de funciones basadas en las propiedades de los números reales. La primera que vamos a hablar es la función de valor absoluto. El valor absoluto, como sabemos, tiene la propiedad de que su x puede abarcar todos los reales. Sin embargo, su dominio, que en este caso es f de x, únicamente pertenece a aquellos que son mayores o iguales que 0. Por ejemplo, teniendo a x como menos 1, entonces el valor absoluto sería 1. Y siempre los valores absolutos nos van a decir eso, que todo número negativo se va a convertir en número positivo cuando esté en un valor absoluto. Es por eso que ocurre esto, que la f de x siempre va a ser mayor o igual a 0, dado que x también puede agarrar a 0 y el valor absoluto de 0 va a ser 0. La siguiente función que tenemos, basada en propiedades de los reales, es igual a la función de la raíz cuadrada y también a la función de la raíz enésima. Este tipo de funciones, por ejemplo, las que son pares, como la cuadrada, la cuarta, la sexta, todos esos tipos de funciones tienen únicamente un dominio que pertenece a los reales positivos, que son los números mayores o iguales a 0. Después tenemos que la parte ya de la función que sería el rango, igual sería todos aquellos que son mayores o iguales que 0. Después, las funciones que son impares nos dicen que pueden agarrar todos los números reales, sin excepciones, dado que un número negativo siempre me va a dar otro número negativo con su raíz. En el caso de los de los pares, si yo le meto un número negativo, se vuelve un número imaginario mi respuesta. Y yo no quiero números imaginarios, yo quiero números reales. Entonces, en el caso de los impares, sí puede agarrar los números reales enteros en su totalidad. Porque, pues, o sea, sí se puede, o sea, sí te da un valor en los reales. Y por lo tanto también su rango va a pertenecer a los reales. Y es algo curioso porque, pues, como que cuando tú piensas en una raíz, muchas veces nos vamos por la idea de que siempre es esta parte. Pero cabe recordar que las raíces tienen dos formas, pares e impares, y pues por lo tanto tienen dos diferentes tipos de rango y de dominio. Después tenemos otro tipo de función que es muy extraña, que muy pocas veces la hemos visto, que es la función de parte entera. Esta función se ve como una variable en x que se ve encerrada por dos corchetes. ¿Cuál es una de las características de esta función? Que esta función es más o menos como ese tipo de profesor que pues está amargado con la vida y que te dice como tipo de sacaste 9.8, pues no me importa, baja 9 porque no llegaste al 10. Así funciona este tipo de funciones. Un ejemplo es, por ejemplo, tengamos la función f de 1.5, que sería la parte entera de 1.5. Esto bien podría ser 2, pero no, siempre va a ser 1. Por ejemplo, otro ejemplo sería 2.9, periódico. Esto sería igual a la parte entera de 2.99 periódico. Y aunque tengamos este 9.9 que se extienda hasta el infinito, siempre va a ser 2. Por lo tanto, tenemos como propiedad principal de este tipo de función que pues nuestra x va a ser siempre mayor que nuestra f de x.
Y esa es una propiedad muy extraña. Porque, o sea, literalmente, cuando tú tienes en este caso 1.5 es nuestra x y nuestro valor de parte entera va a ser 1. Entonces 1.5 es mayor que 1. En el caso de 2.99 también va a ser mayor que 2, que es la parte entera de 2.99. Entonces así es como funcionan este tipo de funciones. En conclusión, las funciones siempre van a partir de las propiedades de los reales y desde ahí se van abriendo muchísimos tipos de funciones de diferentes propiedades, porque como hemos visto, ninguna función tiene propiedad igual. Todas las propiedades son muy diferentes, ya que se encuentran en diferentes dominios, en diferentes rangos, o que tienen propiedades extrañas como esta, o propiedades como esta, que tiene dos tipos diferentes de rango y dominio. Entonces, hasta aquí termina la primera parte de la introducción al cálculo diferencial de este pequeño curso de introducción a de este pequeño curso intensivo de cálculo diferencial. Espero que hayan entendido y muchas gracias por ver. Hasta luego.